Gran Shalom, estimados hermanos. Para este día vamos a continuar en el conocimiento de Dios por revelación, por medio de la revelación. Y para nuestro conocimiento, eh, por así decirlo, estudio de Dios, tenemos que entender de que hay dos clases de revelaciones. Está la revelación general y la revelación especial. Revelación general y revelación especial. ¿Por qué general? Es porque todo el mundo puede conocer esa revelación. Y revelación especial es porque esa ya es una revelación que Dios ya le entrega a un profeta, un apóstol, un hombre de Dios. Entonces, al día de hoy vamos a estudiar la revelación general. Ese va a ser el título de hoy. La revelación general. Y como subtítulo sería la creación, porque en la revelación general tenemos cómo podemos conocer a Dios por medio de esta revelación general, podemos conocer a Dios por medio de la creación, por medio de la historia y también por medio de la antropología, o sea, el ser humano mismo, cómo es el ser humano, así también podemos conocer a Dios. Entonces, primeramente vamos a estudiar la parte de la creación. Entonces, el primero de estos elementos de la revelación general sería la creación. Ahí es donde podemos ver la naturaleza. A través de la naturaleza es que podemos conocer a Dios. Es un instrumento que Dios utiliza para revelarse. No es que la naturaleza sea Dios, no es que la naturaleza o la creación sea incluso la palabra de Dios, sino que es un instrumento por el cual Dios puede revelarse o manifestarse. El apóstol Pablo afirma esta verdad cuando escribe en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Esto lo leímos hace un tiempo atrás, pero en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice el apóstol Pablo, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no tienen excusa los ateos, por ejemplo. La Biblia dice en Proverbios, si no me equivoco, dice que el necio es aquel que señala que no existe Dios. O sea, es un necio, porque a pesar de que no tenga conocimiento de la revelación especial, o sea, revelación especial puede venir a través de un ángel y se revela ante un hombre, puede venir el Espíritu Santo y se revela ante un hombre. Moisés, ¿cómo fue? La zarza, o sea, eso fue una revelación especial, no fue algo natural, no fue algo general, fue algo especial. Pero a pesar de que alguien no tenga esa revelación especial, a pesar de que alguien no tenga un impacto sobrenatural en su vida, aún así está el sol, la luna, las estrellas, la propia tierra, al ver un árbol, al sentir el viento, al ver que el mar no se desborda. O sea, todo eso es un indicativo de que existe Dios. O sea, la Tierra está posicionada en un solo lugar. Si la Tierra estuviera, por así decirlo, más cercana al Sol, nos incendiamos, no habría vida. Si la Tierra estuviera más alejada del Sol, nos congelamos, no habría vida. Entonces, esto no puede ser producto del azar, porque eso lamentablemente es lo que tiene algunos científicos. Algunos científicos dicen que esto es prácticamente por, entre comillas, suerte, de que la Tierra estuvo posicionada en cierto lugar y por eso no estamos muertos. O sea, es producto de la casualidad. Es una casualidad. Eh, entonces, es como que tuvimos buena suerte y por eso es que vino, este planeta puede albergar vida. Pero el que cree que
todo es producto de la casualidad, no, tampoco debería llamarse un buen científico, porque un buen científico conoce de que todo tiene un propósito, todo tiene algo que genera, tiene que haber un evento generador. Ahora, con este tema de la revelación general, que es en donde tenemos no solamente nuestra Tierra como creación, sino que también tenemos el universo, las estrellas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos nosotros, bueno, un conflicto que se ha dado con respecto al mensaje, porque se dice en el mensaje, hay citas de William Branham que dice que el zodiaco es una Biblia. Entonces, yo me he presentado ante ministros que claramente creen firmemente en esto, y yo les digo que mi intención no es cambiarle la creencia a ninguna persona y tampoco es enemistarme con alguien por tener una creencia distinta a la mía. Pero solamente yo les digo, yo les presento ciertas evidencias fundamentadas en la escritura y la persona decide si lo cree o no lo cree. Entonces, William Branham dijo que el zodiaco es una Biblia. O sea, no es necesario leer citas al respecto porque hay muchas. O sea, cualquiera puede tener un buscador y encontrarlas. Pero en general, el hermano William Branham dice que hay tres Biblias. La primera Biblia es el zodiaco, la segunda Biblia es la pirámide y la tercera Biblia es la Biblia escrita. Entonces, si alguien tiene la pregunta o cree con todo su corazón que el zodiaco es la Biblia misma, es una Biblia, o qué quiere decir eso, que el zodiaco está equivalente a nuestra propia Biblia, que la pirámide que puede estar, la pirámide de Giza, es equivalente a nuestra propia Biblia. Entonces, eh, pues habría que definir entonces qué es Biblia. Tenemos que definir qué es Biblia. Biblia significa un conjunto de libros. Un conjunto de libros significa Biblia. Eh, entonces, alguien podría decir, ¿el zodiaco es un conjunto de libros? A la verdad, yo diría que no. Las estrellas no son libros. Las constelaciones no son libros, pero alguien sí podría obtener un libro de eso, o sea, un libro que explique de Virgo, de Leo, de Cáncer, de etcétera, pero eso ya no sería Biblia, sino que sería horóscopo. Eso ya sería astrología. Y eso claramente es algo esotérico y es algo eh, del maligno. No tiene nada que ver con la escritura. Entonces habría que definir también si la Biblia, la palabra de Dios, es eterna o es una creación. O sea, esta Biblia es eterna o es una creación. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, no pasarán. ¿Qué está queriendo decir eso? Está queriendo decir que la palabra de Dios, la Biblia, pertenece a la eternidad y no pertenece a la creación. Porque ahí está diciendo cielo y tierra pasarán, o sea, está declarando que la creación en algún momento va a culminar. En Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Pero el Señor Jesús declara en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarían, pero la palabra de Dios nunca pasaría. Entonces algunos dirán, pueden decir, el cielo que pasará es el primer cielo, no tiene nada que ver con la tierra. Bueno, si creen que solamente va a pasar la astenósfera, la mesósfera o algo por el estilo, la endósfera, que son pequeñas capas de nuestra atmósfera, bueno, si creen que eso se va a eliminar la capa de ozono solamente o algo por el estilo, eh, bueno, habrán declarado que los cuerpos celestes creados tendrían vida eterna, o sea, que la creación tendría vida eterna, o sea, habría una gran contradicción en su fundamento.
porque la creación tiene un principio y tiene un final. O sea, nosotros, cada estrella fugaz que vemos nosotros es una estrella que dejó de ser, es una estrella que terminó, que culminó su vida. Entonces los cuerpos celestes no tienen vida eterna. Eh, y bueno, yo creo que tienen claro de que el zodiaco, fíjense, el zodiaco, ¿ya? Está en el cielo, ¿ya? Ok, está en el cielo. Eh, Sin embargo, el zodiaco, ¿quién lo inventó? ¿Quién creó? Si alguien no lo ve ciertos puntitos nada más y alguien se imaginó un escorpión. Alguien vio otros diversos puntitos y dice, ah, ahora este es un caballo. Otro vio otros puntitos, ah, es una virgen. Entonces yo les digo, incluso a hermanos del mensaje, yo les digo, muy bien, pero ¿por qué usted toma entonces el zodiaco babilónico y por qué no toma el zodiaco chino entonces? ¿Por qué no estamos hablando de la rata? ¿Por qué no estamos hablando del dragón? ¿Por qué no hablamos del tigre? ¿Por qué no hablamos del mono? ¿Por qué? O sea, babilónicos y chinos vieron el mismo cielo y reconocieron diferentes animales y son, oh, fíjense, es la misma constelación, pero uno vio, por ejemplo, uno vio una cabra y otro vio un dragón, por ejemplo. O sea que si nos damos cuenta es solamente imaginación, ¿verdad? Es imaginación de la persona. Eh, entonces yo creo que sí, esas constelaciones están ahí, esa unión de estrellas están ahí, pero que sea un animal, que sea una persona, etcétera, eso ya es imaginación de cada cual. Si el zodiaco fuera considerado una Biblia, pues jamás podría pasar, o sea, tendría que ser eterno, porque la palabra de Jesucristo es eterna. Entonces, eh, ahora, yo no digo que los elementos del cielo no lo hallaremos en la escritura. O sea, el libro de Job habla de las Pléyades, habla de Orión, habla de la Osa Mayor, o etcétera, etcétera. Y yo nunca diría que las constelaciones no pertenecerían a escritos de la Biblia. O sea, la Biblia habla de los cielos. Por ejemplo, en Salmos 19, versículo 1 al 5, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjense, está declarando de que en los cielos hubo una especie de tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces, hay algunos hermanos del mensaje que al leer esto, al leer Salmo 19, diría, ¿se dan cuenta? Entonces, el zodíaco es una Biblia. Para algunos hermanos diría que esto es una evidencia de que los cielos o el zodíaco mismo sería una Biblia. Pero si nos damos cuenta, aquí la Biblia no declara que el zodíaco sea una Biblia, sino que la creación, sino que la creación misma es un reflejo de la gloria de Dios. Lo leímos en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder e incluso la propia deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, en la creación podemos ver incluso la deidad. Entonces, hay algo complicado porque en preguntas y respuestas de 1954, del 05 al 15, el hermano Abraham dice, pero Dios dijo que Él estaba en su palabra, esta es la palabra de Dios, y yo la creo. Yo soy un adorador de la Biblia. Fin de la cita. En Sanidad Divina, en el mensaje Sanidad Divina, 1954,
del 12 al 19, párrafo 42 dice, yo soy un adorador de la Biblia. Yo creo que esa palabra es la verdad. Entonces, estas citas están totalmente de acuerdo con respecto a que la Biblia sería la palabra de Dios y que la escritura sería Dios impreso y cosas por el estilo. Sin embargo, si nosotros consideramos, si nosotros leemos las citas de que el zodiaco y la pirámide son una Biblia, y tenemos otra cita que dice, soy un adorador de la Biblia. Entonces alguien podría decir, yo no tengo ningún problema en adorar al zodiaco o en adorar la pirámide de Giza, porque son Biblias. Es una Biblia, yo no tengo, porque además el hermano Graham dice que era un adorador de la Biblia. Pero, ¿será correcto eso? ¿Será correcto ver a los cielos y decir, ah, ahí está el zodiaco, ahí están las estrellas? Bueno, la adoro. Eso no puede ser posible. En Deuteronomio 4 versículo 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, no podemos nosotros alzar nuestros ojos al cielo, viendo el sol, la luna, las estrellas, a todo el ejército del cielo, y nosotros no podemos adorar elementos de la creación. Hay algunos hermanos que me comentaban y me decían, eh, pero hermano Germán, la creación es una Biblia porque a través de la naturaleza podemos ver a Dios. Lo natural es tipo de lo espiritual, etcétera, etcétera. Y yo dije, ya, está bien. Eso yo estoy totalmente de acuerdo que la creación refleja al propio Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo es el árbol de la vida. Y yo le dije al hermano, un árbol para usted, un árbol cualquiera, ¿es una Biblia? Y me dijo que no. Muy bien. La Biblia señala de que la roca era Cristo. El apóstol Pablo dijo que la roca era Cristo. Ahora, si usted ve una roca por cualquier lado, un cerro, etcétera, lleno de roca, la roca, esa roca, ese cerro, ¿es una Biblia? No, no, no puede ser, me dicen. Muy bien. La Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo es un río de vida. Es un río de vida Jesucristo. Ahora, usted va a un río y usted dice, ¿esta es una Biblia? Y todos concuerdan que no es una Biblia. Entonces, ¿por qué si concuerdan que un árbol, una roca o un río no es una Biblia? Porque ahora están diciendo que las estrellas, que el zodiaco, sí sería una Biblia. Entonces ahí recae su contradicción. Ahí recae su contradicción. Eh, el zodiaco fue inventado por los babilónicos, estimados, justamente eh, para navegar, para navegar y para no perderse y cosas por el estilo. El zodiaco son 12 y en ocasiones 13 constelaciones en donde el sol, por así decirlo, pasa, o sea, esas constelaciones. Sin embargo, yo no podría decir que la palabra zodiaco no está en la Biblia, porque en Segunda de Reyes, capítulo 23 versículo 5 dice así. Y quitó a los sacerdotes idólatras, fíjense, lo llama idólatras, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso eh, en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, acá sale la palabra zodiaco. Entonces, yo una vez vi un hermano en el mensaje que puso esta cita y estaba celebrando porque en el zodiaco aparece, en la Biblia aparece el zodiaco, ven, el profeta tenía razón. Pero si nos damos cuenta, los sacerdotes que le rendían culto e incienso al zodiaco los consideró idólatras en la Biblia y fueron expulsados también del sacerdocio. Entonces, no,
no podemos tomar como algo positivo incluso el tema del zodiaco, que la gente ande diciendo, ah, no, yo soy de Piscis, yo soy de Leo, ah, ¿cómo es tu característica? Ah, ¿cómo es tu forma de ser? Ah, tú eres así porque eres de este signo zodiacal, etcétera. Esas son solamente depravaciones. Eso no podemos nosotros considerarlo. Lo que sí, lo que sí tenemos es que las estrellas, ya sean las mismas constelaciones que dice zodiacal, etcétera, etcétera, bueno, eh, la revelación general no es solo esas 12 constelaciones. Hay algunos hermanos que piensan de que el hermano Abraja está hablando del universo entero, pero en realidad son 12 constelaciones. 12 constelaciones, la Vía Láctea solamente, la Vía Láctea, que nosotros estamos en este universo, Vía Láctea, tiene cerca de 96 constelaciones. 96. No podríamos decir que la revelación general de los cielos, del universo, solamente el zodiaco. No, porque la sola Vía Láctea tiene 96 constelaciones. Y solo en la Vía Láctea hay más, hay otros universos que están aquí. Nosotros estamos solamente en la Vía Láctea y hay más otros universos. Todo eso es la revelación general. Todo eso es la revelación general. Entonces, la referencia, entonces, no es al mero conocimiento o aceptación de la realidad de Dios, sino a una comprensión personal mayor que permite llegar a conocer aquello que es posible conocer de Él. Entonces, la creación nos permite dar un conocimiento que claramente es limitado, pero nos hace posible conocer a Dios. Literalmente, lo conocible de Dios es por medio de la creación, pero la creación no es Dios, la creación no es una Biblia, la creación no es lo mismo que la palabra de Dios, porque fíjense, eh, hubo personas a lo largo de esta vida que adoraron al sol, que adoraron las estrellas, adoraron la luna. Y, y eso es malo, eso es malo. O sea, no podemos nosotros felicitarlos, no podemos nosotros eh, decir, ah, qué tremendo, ellos tenían una revelación de Dios porque adoraron al sol. Eso no es correcto. Entonces, lo que sí, y eso, y por qué se da esa confusión de declarar y decir, ah, es que en los cielos eso es, eso es como que es una Biblia o es el mismo Dios o algo por el estilo. ¿Por qué existe esa confusión? Porque justamente los cielos declaran la gloria de Dios. El declarar la gloria de Dios, fíjense que es distinto a que sea una Biblia. Es distinto a que sea una Biblia. ¿Por qué razón? Porque la escritura, fíjense que en la Biblia, en nuestra Biblia, tenemos lo que se define teológicamente como escatología. Y la escatología es justamente ver temas proféticos futuros que van a suceder. La Biblia tiene penado, o sea, es un conflicto aquella persona que quiere ver eventos futuros tomando los cielos. Está penado eso. O sea, si los cielos, sistemas zodiacales, etcétera, fuera una Biblia, no debería ser malo tratar de prever eventos futuros tomando los cielos, si los cielos fueran una Biblia. Porque nuestra Biblia justamente nos permite ver temas futuros. ¿Por qué sabemos que viene un anticristo? ¿Por qué sabemos que viene una marca? ¿Por qué sabemos todo el conflicto que va a haber? ¿Por qué sabemos que va a haber un rapto? ¿Por qué sabemos que va a suceder todas esas cosas? ¿Por qué? Por la escritura. Pero si alguien quisiera ver justamente esos eventos futuros viendo las estrellas, la Biblia declara de que eso es un error. Es un error tremendo. Entonces, eh, hay un discernimiento de la deidad eh, que no ha sido revelado, pero aquí se refiere, en esta revelación general, se refiere a lo que por revelación suya
es posible conocer acerca de Él. Entonces, eh, toda esta expresión, esta creación fue una expresión de Dios. O sea, es expresivo el conocimiento racional del hombre y por eso es que lo hace la definición revelación general. Por eso es que es una expresión, una manifestación que permite al hombre racional entender de que esto fue obra de un ser divino. Hay algunos que eran masones, por ejemplo, unos científicos tremendos masones. El propio Isaac Newton, quizás no era cristiano, era masón, pero él decía que había un arquitecto. Habían algunos que decían, hay un arquitecto, hay un gran creador, hay algo así. Entonces ellos, muchos definían, tenían claro de que esto no podía ser producto del hombre, no podía ser producto de alguna criatura, sino que tenía que haber alguien que esté marginado del tiempo y que tenga un poder superior, un ser supremo, que haya realizado todas esas cosas. Entonces, la causa del conocimiento es, pues, la revelación directa de Dios mismo. Es decir, el Creador no dejó a la criatura en la ignorancia acerca de su existencia. Vuelvo a repetir, alguien quizás no sea cristiano, alguien quizás no conozca a Jesús, rechace todo el tema del cristianismo, pero esta persona, estoy seguro de que si es un científico, pues se asombraría si estudia astronomía de las cosas tan maravillosas que hay en los cielos. Y estoy seguro de que una persona, fíjense, hay muchos ateos que cuando llega el último momento de sus vidas, se acuerdan de Dios, se acuerdan de Dios y, por ejemplo, están en un crucero y se dan cuenta que el barco se está hundiendo. Muchos se acuerdan de Dios en ese momento, siendo que eran personas que en su vida diaria decían, no, yo no tengo nada que ver con los cristianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se acuerdan de Dios en esos momentos? ¿Por qué se acuerdan del Creador en esos momentos? Quizás no sea por la cobardía de la situación que están viviendo, sino que están reconociendo, ahí la criatura reconoce en su último momento, por así decirlo, que efectivamente había un creador. Efectivamente está el creador. Ahora, claramente el creador va a definir lo que pase con esa persona. Eso ya depende del propio Dios. El tema es que muchos se acuerdan de Dios en un momento de angustia. ¿Por qué? Porque la criatura está, en estricto rigor, la criatura sabe, debería tener claro, debería saber que hay un creador. Eso de que digan algunos que son ateos o algo por el estilo, eh, son personas que tienen orgullo en su corazón, tienen orgullo. Pero si alguien le pregunta, ya, ¿y tú en qué crees? No, yo creo en las vibras, creo en las vibraciones, creo, siempre va a creer en algo, siempre va a creer en algo, esa persona. Va y dice, no, si yo creo en eso, porque el ser humano está creado justamente para creer, está creado para creer, cree en algo. Bueno, entonces, el creador no dejó a la criatura en la ignorancia acerca de su existencia. O sea, todo esto es tan maravilloso, toda la creación es tan majestuosa, de que la criatura sabe, tiene noción de que existe el ser supremo. Entonces, ningún ser investigado por sí mismo podría llegar a descubrir eh, a Dios. O sea, ningún ser investigando por sí mismo puede descubrir a Dios. O sea, por intelecto no puede ser, sino que Dios es invisible. ¿Cómo un científico
puede tomar, por así decirlo, una partícula de Dios y decir, ya, y la voy a poner en el microscopio, la voy a analizar a Dios, como es su deidad, voy a ver esto por la ciencia, imposible. Voy a mandar al laboratorio un aspecto de Dios, una cualidad de Dios, un atributo de Dios. Eso es imposible. Dios está totalmente ajeno a ese poder del ser humano. Dios es invisible y ninguna de sus criaturas podría investigarlo a él por medios científicos. Entonces ninguna criatura podría llegar a su conocimiento si Dios mismo no se revelara a sí mismo, para que el hombre pudiera llegar a encontrarle, y mucho menos a conocer cómo Él es y cómo se comporta, cómo las características de Dios, las cualidades de Dios, la opinión de Dios. El científico está totalmente ajeno a eso si Dios mismo no se revela. Entonces la necesidad de la revelación para conocer a Dios es innegable. O sea, el hombre tiene una necesidad de conocer a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué el hombre tiene una necesidad de conocer a Dios? Porque siempre el hombre ha tenido estas dudas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que hemos venido al mundo? ¿Cuál es nuestra historia? Eh, ¿Qué es lo que viene después? El hombre siempre también ha tratado de conservar su vida también. Una etapa de conservación. ¿Por qué están las momias? O sea, que quisieron conservar al hombre. ¿Por qué el ser humano está tratando también de ejercitarse y teniendo muchas cosas para tratar de vivir más días de vida? Hay algunas personas que incluso dicen que eh, tener 50 años, tener 60, 70, 80 años, en estricto rigor va a ser joven a lo que la ciencia quiere llegar después, que la gente trate de llegar a los 200 años. Entonces, el hombre siempre ha tratado de prevalecer en el tiempo. Sin embargo, nuestra única forma de prevalecer en el tiempo es por medio de Dios. Él es el único que da vida eterna y es el único que nos daría vida después de esta muerte natural. Entonces, la necesidad de la revelación, de conocer a Dios, la necesidad del hombre de ser claramente, de tratar de prevalecer, de tratar de subsistir, de no extinguirse. Justamente eso tiene que ver porque justamente Dios es eterno. Y si Dios es eterno, el hombre quiere tratar de ser eterno. El ser humano quiere tratar de buscar la manera, la forma de seguir existiendo. Dios es infinito y por lo tanto incomprensible para la mente humana. Entonces, este Dios infinito, cuando vino la creación es finita. La creación es finita, o sea, la creación no es eterna. La creación tuvo un inicio y debería tener un final, porque es creación. Entonces, como Dios hizo la creación, que es finita, entonces ahí nosotros pudimos tener un aspecto comprensible para nosotros. A través de la creación, que es finita, podemos nosotros entender, porque nosotros somos finitos, podemos entender aspectos del Dios infinito. Entonces, Dios es espíritu, Dios es invisible al hombre, tal cual como dice San Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu, Dios es espíritu. El apóstol afirma esa invisibilidad divina. A ver, esa invisibilidad divina la podemos ver nosotros en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Timoteo 6 16.
dice, en el nombre de Jesús, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. O sea, ningún hombre puede ver al Padre. Nadie puede ver al Padre, sino que el unigénito Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el que dio a conocer a la luz inaccesible, al invisible. Entonces, la revelación elemental que Dios hace de sí mismo por medio de la naturaleza pone de manifiesto dos aspectos relacionados con él, o sea, su omnipotencia a través de esta revelación elemental de elementos, ¿ya? A través de la creación, podemos nosotros ver aspectos relacionados a los atributos de Dios, lo cual el primero sería su omnipotencia, esto sería su eterno poder, su magnificencia. Con respecto a la omnipotencia, podemos leer Salmo 111, versículo 2, Salmo 118. A ver, leamos Salmo 111, versículo 2, como ejemplo. Salmo 111, Salmo 111, versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Las obras de Jehová, su poder, grandes son sus obras. En Salmo 118, versículo 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah, las obras de Jehová, su poder, sus grandes obras. Salmo 119, versículo 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Fíjese, meditar en sus maravillas. Una maravilla. eh, Recuerden que hablan de las siete maravillas del mundo, o sea, algunos nombran la Torre Eiffel, son maravillas creadas por el hombre, el Coliseo Romano, las pirámides, etcétera. La maravilla de Dios, la creación de Dios, todo el universo, esta tierra, nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que se demuestran a través de la creación es su omnipotencia, su poder, su gloria. Y además, como segundo punto, podemos ver su propia existencia expresada como deidad. Podemos ver la existencia de Dios. Esta revelación general de Dios al hombre se produce desde la creación, según el apóstol Pablo. O sea, ocurre ya desde el principio de los tiempos. Por tanto, ningún hombre estuvo jamás sin la posibilidad de conocer a Dios. El problema es cuando uno quiere conocer a Dios solamente por la revelación general y no por la revelación especial. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que tenían a Baal, tenían a Moloch, tenían a otros dioses, eran otros dioses de acera. Entonces ellos decían, este Baal, este Moloch, esta, esos dioses egipcios también, Ra, Osiris, cualquiera de esos. O sea, ellos decían, no, pero si yo estoy recibiendo una revelación a través de la creación de que ahí está Dios y ese Dios se llama Ra, ese Dios se llama Osiris, ese Dios para los griegos se llamó Zeus, está Hermes, está Dionisio, etcétera. Bueno, eh, estas personas adorando a otros dioses
reconocieron que por medio de la creación había un ser supremo, pero su revelación general no estuvo acompañada de la revelación especial, no estuvo acompañada de la revelación que le llega a un profeta, que le llega a un hombre de Dios, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos que con solo esta revelación general no logran encontrar el camino correcto. Hay algunos que dicen, gracias le doy al universo, y le agradecen al universo, o sea que el universo es su Dios. Gracias le doy al universo. Hay una canción de una chilena, gracias a la vida que me ha dado tanto. O sea, está diciendo que la vida le entregó cosas, pero la vida no es su Dios. Dios es el que nos entrega las cosas a nosotros. Entonces, el conocimiento elemental de Dios es el resultado de una revelación primaria. Ahora, ojo, Dios no solo se reveló, sino que capacitó al hombre para que entendiese esa revelación desde el mismo instante en que fue creado. De otro modo, el invisible Dios se abre al raciocinio humano que por medio de la mente capta en la creación la existencia de Dios, por ser esta una revelación de Dios mismo. No puede quedar sin ser entendida por el hombre. Y esto es muy importante porque eh, hay algunos hermanos que creen que la fe o la revelación no está acompañada con el raciocinio o el entendimiento. Y eso no puede ser posible. La fe no nos convierte en irracionales. La fe no avala la ignorancia. O sea, hay algunos hermanos que dicen, mientras menos sepamos de libros, historia, matemática, algo así, más nos acercamos a Dios. Y eso no, no es correcto. Eso no es correcto, no tiene nada que ver. Hay algunos que dicen, pero es que como los apóstoles eran iletrados, los apóstoles no sabían leer, no sabían escribir su propio nombre y miren cuánta revelación tuvieron. Muy bien, pero yo tengo el otro caso. Tengo el otro caso del apóstol Pablo, el cual era un erudito incluso hasta en idiomas, porque él no se problemaba en ir a Grecia, a Roma, a hablar con judíos, sabía idiomas, sabía de historia. Estimados, el apóstol Pablo sabía de historia, tenía cultura. Por eso en la reunión pasada eh, yo les dije a ustedes cuando el apóstol Pablo citaba a un profeta de los griegos y citó a un poeta de los griegos. O sea, el apóstol Pablo tenía cultura, tenía conocimiento de historia. El apóstol Pablo era un erudito también en cuanto a conocimiento de albañilería, conocimiento de agricultura, porque el apóstol Pablo cuando hablaba de estar fundados, están fundados, está hablando de un fundamento, eso está, se refiere a temas de albañilería. Y cuando habla de estar cimentados también, cimentados, después el apóstol Pablo empieza a hablar también de temas de agricultura, etcétera. O sea, el apóstol Pablo tenía un conocimiento no solamente aplicado a las escrituras, sino también de cultura y desenvolvimiento general también. Eh, entonces, eh, yo me impactó cuando un hermano, incluso fue un hermano, un pastor de una iglesia pentecostal que cree en Trinidad, y dijo, ¿saben por qué Dios nos permitió estudiar? ¿Por qué le permitió a un hijo de Dios ir al colegio? ¿Por qué le permite a un hijo de Dios ir a la universidad? Y él dijo, para que nosotros aprendiéramos a estudiar, para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento de cómo aprender, para tener comprensión de lectura.
Y yo le hallé totalmente el sentido porque me he dado cuenta incluso que hermanos del propio mensaje no tienen comprensión de lectura. No hay comprensión de lectura. Y alguien puede decir, ah, pero es que si tú, y me lo han dicho a mí, usted hermano que abarca en el griego, que abarca con libros, que abarca con diccionarios, etcétera, eso no le va a ayudar en nada, eso es intelectualismo. Entonces, lamentablemente, en iglesias del mensaje es como que se valora la ignorancia y se rechaza el conocimiento. Satanizan el estudio profundo y ellos, y lo digo con el máximo de respeto, mientras más ignorantes estén en la Biblia o estén en historia o estén en eso, no, eso es mejor porque me guío solo por revelación. Entonces yo les digo, estimados, eh, los mormones también dicen que es revelación las tablas que le llegaron a José Smith. Y dicen es revelación y dice, y esto no, nadie me lo puede sacar porque es mi profeta quien me lo entregó. Entonces, si nos dejamos guiar solamente, entre comillas, por revelación, ¿cómo podemos saber que esa revelación es verdad o no? Por nuestro conocimiento en la escritura. La palabra de Dios es lo que nos dice si algo está bien o algo está mal. Entonces, esta revelación primaria, esta revelación general, Dios mismo hizo que fuese conocido por el hombre, porque el único y verdadero Dios fue aquel que se manifestó. Hay algunos que adoran a la lluvia, otros adoran al sol, otros adoraron los cultivos, etcétera. Eran muchos aspectos que eran parte de la creación, pero ellos no se percataban de que Dios, nuestro verdadero Dios, Elohim, Él era el verdadero Dios, Elohim. Entonces, la realidad de su existencia, la realidad de la existencia de Dios, su divinidad, omnipotencia, eterno poder, se hace claramente visibles a los ojos de los hombres con toda claridad por medio de esta creación. La creación es el texto que revela las perfecciones de Dios y habla de Él. O sea, todavía no veremos antropología humana, todavía no veremos antropología, que la antropología es cómo vemos a Dios a través del hombre, a través de la persona, a través de la mujer. Pero hay una perfección tremenda en el ser humano. Y eso solamente es, pero no estoy hablando de nuestras actitudes o cosas porque pecamos, pero estoy hablando de una perfección tremenda con respecto a toda nuestra estructura que Dios nos hizo. Entonces la revelación divina no se detuvo ni un instante, ya que conforme a las palabras del apóstol Pablo, que él dice, el apóstol Pablo, ocurre desde la creación. O sea, hay algunos que dicen, la revelación comenzó cuando Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiente, y ahí recién Moisés escribió todo lo que pasó en Génesis, etcétera, etcétera, porque Moisés sabemos que escribió desde Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, la revelación no empezó ahí. La revelación ni siquiera empezó con Dios manifestándose a Adán. La revelación comenzó antes, o sea, cuando Dios estaba creando todas las cosas. Ahí Dios ya estaba revelándose a sí mismo. Ahí Dios ya estaba revelándose. Si nos damos cuenta, la revelación va de eternidad hasta la eternidad. Porque la revelación justamente es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, es la revelación del Padre. Jesucristo es la revelación. ¿Y quién es el que ejecuta la creación? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesucristo es el Logos. Y Logos, para los griegos, etcétera, es un conocimiento profundo de cierta cosa. El Logos es conocimiento profundo. Entonces el Logos, Jesucristo, tiene que ver con toda la revelación de Dios y Jesucristo es quien hizo la creación y ya en ese instante
Jesucristo, el Logos, ya estaba revelando ya a Dios, a Dios, a todo el ser divino. Entonces, eh, Dios se reveló y empezó a capacitar al hombre para entenderlo desde su creación. Por tanto, todos los hombres son inexcusables. Nadie puede tener una excusa de decir es que no existe Dios. ¿Por qué? Porque la creación hace claramente visible al Dios Todopoderoso, quedando entonces el hombre sin ningún argumento que pueda justificar. El hombre no tiene un argumento, se queda sin argumento el hombre que quiera decir no es que en realidad Dios no existe. No hay ningún argumento posible que alguien pueda decir, ¿saben qué? Yo no estuve al tanto de que Dios existía. No hay argumento, no hay argumento. O sea, fíjense, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, etcétera, todos ellos saben que existe un Dios. Todos ellos saben que existe Dios, todos lo saben. Ahora, la diferencia, ¿en dónde está? ¿De por qué tantas diferencias? ¿En dónde está la diferencia? En la revelación especial, que la vamos a ver después en otra ocasión. Pero vuelvo a repetir, ningún hombre tiene la excusa de decir que no existe Dios. O sea, ni siquiera el indígena que estuvo, que ningún misionero fue y le entregó la palabra de Dios. Ningún misionero dijo, Jesucristo murió por ti. Ni siquiera ellos tienen la excusa de decir, ah, es que yo nunca supe que existía Dios, porque lo puede ver por medio de la naturaleza. Y fíjense que yo estoy seguro de que hubieron muchos indios, indígenas, etcétera, personas sin conocimiento de la Biblia, etcétera, que estoy seguro que ellos adoraron al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque por eso está la revelación general. El apóstol Pablo dice que la creación revela la deidad de Dios y por lo tanto nadie tiene excusa de que Dios existe. Esa palabra, esa cita, justamente va involucrada a estas personas que nunca fueron quizá a una iglesia, no conocieron de la palabra del Señor Jesucristo, etcétera, pero ellos sí conocieron. Quizás hubo otro que tenía conocimiento, pero lo rechaza, otro que dice, ah, no, me da lo mismo eso, pero sí que hubieron personas que no negaron la existencia de Dios Todopoderoso. Porque se trata, eh, porque si alguien negara eso, se trataría de negarse a ver y despreciar la propia creación. Esa ignorancia es un acto de insumisión al Creador, una absurda arrogancia que niega la realidad de la voz divina que suena continuamente en la creación. Fíjese que un indígena que diga en su propia lengua, incluso, ya no es necesario que sea en español, obviamente, pero que diga a sus hijos y diga, alguien hizo todas estas cosas, hay algo todopoderoso que él nos permitió vivir acá, nos da la lluvia, nos da el sol, miren cómo estamos aquí, nos da alimento, viene un ganado, ese es, eso es algo, es un ser. Y te alabamos y te agradecemos por eso. ¿Sabían algo que Dios entendió perfectamente el lenguaje de esa persona? Dios lo entendió perfectamente. O sea, esa persona no dijo Jehová, Jehová te amo. No dijo nunca Jesucristo te amo, ¿no? Nunca. No lo dijo nunca. Pero Dios distinguió que esa adoración iba para Él mismo. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto y quizás nosotros quizás no entendamos a esa persona a cómo se está refiriendo, pero Dios conoce la intención de la persona. Conoce la intención de la persona. Es más, la palabra Jehová, Jehová, en estricto rigor no existe. Las letras, esa letra Jehová, o sea, la E, la O, la A, no existe en el nombre de Dios. El nombre de Dios es impronunciable. YHVH. Es impronunciable. Pero si nosotros declaramos a Jehová, Dios sabe que le estamos hablando a Él. Dios lo reconoce. Dios reconoce que nuestra intención no es adorar a otro Dios,
Él sabe nuestra intención. Hay algunos que dicen, usted no podría decir Jesucristo, usted tiene que decir Jesús el Cristo. No puede decir Jesucristo. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo no es necio, que el Señor Jesucristo es perfecto en todo su ámbito. Y si nosotros decimos Jesucristo y otro dice Jesús el Cristo, el Señor Jesucristo sabe que esa adoración es para Él. Lo sabe. Bueno, entonces, tal cual, entonces, la idea de esta revelación natural está presente también en el Antiguo Testamento, en algo que leímos hace unos momentos atrás, en Salmos 19, versículo 1, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Sin embargo, los cielos que hacen cuentan la gloria de Dios. Es un ejemplo de su omnipotencia, pero no quiere decir, tal cual como hemos refutado hace un tiempo atrás, que el zodiaco o el universo sea una Biblia. Por ejemplo, eh, hay muchos inventores. Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono. Si alguien ve un teléfono, si alguien ve un teléfono o ve un celular o algo por el estilo, alguien no puede decir, fíjense, alguien no puede decir, este teléfono es la vida de Alexander Graham Bell. Esta es su biografía. Solamente con ver el teléfono puedo saber su niñez, su adolescencia, cómo se hizo un genio de esto. Imposible. Eso no tiene sentido. El teléfono solamente sería el atributo o lo que él entregó, lo que ese científico entregó como beneficio a la humanidad. Cuando alguien prende una ampolleta y sale electricidad y tenemos luz, alguien no podría decir, ahí tenemos la biografía de Benjamin Franklin, el que inventó la electricidad. Ahí tenemos la biografía, o sea, con tan solo prender la ampolleta podemos saber su niñez, con quién se casó, sus estudios, a dónde fue a la universidad, etcétera, etcétera, porque esa es su biografía. ¿Alguien podría decir eso? Pues claro que no. No podría decir eso, sino que ese es un aspecto de beneficio que le dio a la humanidad y con eso podemos reconocer, él estuvo involucrado en esto, en este invento. Lo mismo con la Biblia. Lo mismo con la Biblia. Cuando alguien ve los cielos, alguien no podría decir, eso es la Biblia, eso es la biografía de Dios, lo puede ver ahí. No, en la creación no podemos decir que es una Biblia o una biografía de Dios, pero sí podemos decir que eso es un aspecto de la omnipotencia de Dios que nos dio beneficios a nosotros para que le pudiésemos conocer a Él. Entonces, sin duda, cuando el salmista dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios, afirma, esto es la explicación, el salmista afirma un conocimiento de Dios mediante la naturaleza, mediante la naturaleza. Toda la creación y especialmente los cielos conducen al conocimiento de Dios, conducen a aspectos de Dios. O sea, cuando yo veo los cielos, cuando yo veo un atardecer, cuando yo veo las nubes, cuando yo veo la lluvia, yo puedo ver la perfección de Dios en todo eso. Pero yo sé que todas esas cosas creadas no es Dios. O si no estaríamos adorando la lluvia, o si no estaríamos, ¿ven? Como algunas personas han caído. Entonces, toda la creación, especialmente los cielos, conducen a el conocimiento de Dios. Entonces, el salmista afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que literalmente lo proclaman, lo anuncian. Es como que los cielos están testificando de Dios. Los cielos testifican de Dios. Si usted testifica, ¿sabe algo?
Dios hizo esto por mí, hizo esta obra por mí, Dios me sanó, Dios hizo esto, Dios hizo esto otro. Ese testimonio, ¿es una Biblia? No es una Biblia ese testimonio. La testificación no es una Biblia. Que usted testifique de Dios, eso no hace que ese testimonio se queden como palabras grabadas en nuestra escritura. No. Pero ese testimonio, esa testificación, fíjense que cuentan de la gloria de Dios. Cuentan de la gloria de Dios porque si uno dice, Dios me sanó, yo estaba en la UCI, me estaba por morir y Dios me sanó y yo tuve fe en Él, etcétera, etcétera. Y uno puede decir, ya ese testimonio no es Biblia, pero cuentan de la gloria de Dios. Y yo puedo, ese testimonio, puedo trasladar eso y buscarlo en la Biblia, y yo sé, y por leer la Biblia, que por su llaga hemos sido curados. Eso sí que es Biblia. Entonces, ante nuestro testimonio, podemos ver el reflejo de eso en la Escritura. Pero se dan cuenta, el testimonio, que algo cuente de la gloria de Dios, eso no lo convierte en una Biblia, pero sí podemos relacionarlo y encontrarlo en las Escrituras. Entonces, todo esto quiere decir que Dios les encargó llevar a los hombres el mensaje de su existencia y constituyen el elemento primario de la revelación. La creación es el elemento primario de la revelación. El testimonio de la creación no es un mero indicio acerca de la existencia de Dios, sino la evidencia de la inteligencia suprema en la que el Creador se revela como quien los ha diseñado, creado, y además es como Dios sustenta al hombre. O sea, fíjense, eh, aquellos que van navegando y ellos se dirigen para no perderse en los cielos. O sea, ver los cielos para no perderse, eso no es pecado. Eso no es pecado, sino que Dios proveyó de eso para que la gente no se perdiera y no muriera en plena alta mar. Entonces el firmamento anuncia las obras de sus manos, esas obras maravillosas que declaraba el rey David. Todo proclama la habilidad suprema de la mano creadora de Dios. En el firmamento, Dios hace ondear su bandera estrellada para que el hombre sepa quién es quién es, quién es esa bandera de las estrellas, todo el universo que está en movimiento. Dios, Dios quiere que el hombre sepa quién es Él que se revela y Él se da a conocer. Entonces, con lo que estamos hablando, exponiendo en este día, estamos señalando de la falsedad que algunos pueden decir que la revelación solamente llega y únicamente llega al profeta. Fíjense, ¿la revelación llega únicamente al profeta? No. ¿Por qué? Porque la revelación general está disponible a todo ser humano. Todo ser humano, si él logra ver la creación, logra apreciar la creación, ya tiene una revelación general, no especial, pero ya tiene una revelación. Fíjense que hasta un ciego, el ciego, él no puede ver, pero aún así siente los rayos del sol tocándole. El ciego aún sentiría las gotas de lluvia tocándole. El ciego aún sentiría las caricias del viento tocándole. Y eso, aunque él no lo vea, él debe reconocer que eso es obra de un ser superior, un ser supremo, nuestro Dios. Entonces, ya estamos terminando ya y recuerden, la revelación general es creación, historia y también antropología, o sea, el ser humano mismo. Vamos a terminar hoy día con revelación
revelación general, creación, ese es su subtítulo. El mensaje de Dios ha de ser aceptado por fe, como se enseña en la epístola de los Hebreos, donde se lee en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese qué tremendo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La luz inaccesible, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Ellos son los creadores. Recuerden que en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. En la Biblia textual, en la Biblia literal, en hebreo o en arameo. Fíjense, ¿por qué son creadores? No es que hayan tres dioses, sino que es la pluralidad en el único ser divino, en el único Dios, en el único Dios, la pluralidad en el único Dios, en el ser divino. En estricto rigor, ¿cuántos dioses hay? Fíjense que solamente existe un Dios. Los otros son falsos dioses. Baal, eh, etcétera, Baphomet, todos los falsos dioses, el propio diablo. Ellos, está la definición que Dios es objeto de adoración. Ya, muy bien. Algo, cualquiera puede ser el Dios de algo. O sea, si alguien toma cerveza y ya adora la cerveza. Bueno, pero en estricto rigor la cerveza no es un ser supremo. No va a crear nada la cerveza. No, no es eterna la cerveza. Baal, todos esos falsos dioses, la maldad, todos esos falsos dioses, esos son ídolos, sí, pero yo lo catalogaría en falsos dioses, falsos dioses. Entonces, el mensaje divino sobre su existencia, comunicado a la criatura, permite que ésta lo acepte como creíble. O sea, la criatura, cuando ve la naturaleza, cuando ve la creación, acepta como creíble de que existe Dios. Por tanto, ahí empieza, fíjense, ahí empieza a moverse la fe en la criatura. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a moverse la fe en la criatura? Porque dice, todo esto, todo el universo, en los cielos, qué perfecto, todo lo que estoy viendo. Entonces, por fe, ya está asimilando la criatura, esto es obra de las manos de Dios. Fíjense, la criatura no vio con sus ojos cómo se dio la creación. La criatura no tiene evidencias concretas ni científicas de cómo Dios creó todas las cosas. Pero ya la propia criatura, cuando ve la creación, ya está asimilando por fe que Dios hizo todo. Eso ya es fe. Eso ya es fe porque no es algo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, sino que ya la criatura está aceptando la omnipotencia de Dios. Fíjense, vuelvo a leer Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la palabra Dios creó todas las cosas. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el apóstol Pablo dice, por la fe entendemos, por la fe entendemos. Entonces, eh, si el apóstol Pablo escribe y afirma que por la fe entendemos, como presente, como un estado presente, y fíjese, en voz activa, o sea, está queriendo decir, está hablando en un presente de algo que sucedió en ese pasado, pero lo está trasladando justamente a una fe actual, a una fe actual. Expresa
justamente un acto continuado. Esto quiere decir que continuamente entendemos, continuamente estamos entendiendo y aprendiendo. La raíz del verbo está vinculada a intelecto. La raíz del verbo está vinculada a intelecto, mente, y se refiere a una acción comprensiva plenamente por la mente. O sea, la fe permite hacer una expresión formal sobre el origen del universo. Ahora tenemos algo que los científicos estaban buscando. Los científicos hablan del origen del Big Bang, pero por fe nosotros ya entendemos el origen del universo que fue creado por Dios. Aunque la fe es creer, la fe verdadera es también razonable. Eso es lo que yo estaba diciendo. La fe también no tiene que ver con una fe irracional. O sea, alguien no puede decir, me voy a lanzar del piso 80 de un edificio porque por fe sé que Dios me va a liberar. Se lanza, se tira y la persona se muere. ¿Por qué? No es que la fe en la Biblia, la fe en Jesucristo haya fallado. Lo que pasa es que la persona estaba aplicando mal la fe, estaba aplicando mal la fe. La fe no es para desafiar a Dios y decir, a ver Dios, si yo me corto el cuello, bueno, me tienes que curar inmediatamente, vamos a comprobar. Eso sería un acto tan poco cabal, o sea, si yo consumo ácido, no me va a pasar nada. Ah, ya, y lo consume. Esa es una fe muy mal aplicada, una fe irracional. En Estados Unidos hay una secta evangélica o pentecostal, no lo sé, pero que danzan con serpientes cascabeles. Porque dice, la escritura dice, nos morderán serpientes y no nos pasará nada. Ya se han muerto cuántos pastores ahí ya. ¿Ven? Es una fe irracional, porque nuestra fe no puede, por así decirlo, poner a prueba a Dios o desafiar a Dios. Es una fe irracional. Pero la fe eh, tiene que ser razonable, ya que Dios revela cómo se produjeron las cosas y la razón humana infiere la existencia del Creador. O sea, nosotros podemos ver a Dios incluso con nuestra propia mente. Porque si alguien estudia en la universidad termodinámica, uno puede ver a Dios ahí. Si alguien estudia medicina en la universidad, uno puede ver a Dios ahí. Si yo estudié geología y todos decían, se dan cuenta, todo esto se creó por sí mismo y yo podía ver a Dios ahí en la creación. O sea, la fe no es, la fe incluso no es una mera credulidad, o sea, la fe no significa solo creer da lo mismo todo, pero solo cree nada más lo que te estoy entregando, solo cree, sino que en realidad la fe es una aceptación lógica que da contenido a lo que Dios afirma en su palabra. O sea, si alguien dice, oye, si tú no estás creyendo lo que yo te digo, te está faltando la fe. Esto es solo creer. Bueno, esas palabras de solo creer pueden ser incluso las palabras más manipuladoras que pueden existir. Las sectas y, y personajes que han manipulado a gente, ellos parten justamente con ese tema, pero es que tienes que solo creer lo que te estoy dando y vas a ver las buenas consecuencias, las buenas dádivas, la bienaventuranza que va a venir a tu vida. Solo cree lo que te estoy entregando. Pero una persona, si solo cree a cualquier cosa, pues va a terminar mal. Uno tiene que creer lo que está en nuestra escritura. Solo creer a lo que está en la Biblia. Eso sí que yo me aventuraría a decir, solo creer. Solo cree a lo que está en la escritura. El incrédulo busca días que sustituyan al Creador. Y eso es lo que lamentablemente hacen muchas personas, incluso hacen ministros comentando cosas que no están en la Biblia. Están sustituyendo la verdadera palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer solo en la Escritura, solo en la Biblia.
Eh, y eso es lo que yo les mencionaba a algunos hermanos del mensaje. Yo les decía, porque fíjense que hay comentarios incluso en la esfera protestante que se hacen llamar sola escritura. Ellos se refieren a que solamente tenemos que creer en la Biblia, solo en la Biblia, que la Biblia es nuestro absoluto, la Biblia es nuestro ejemplo, o sea, todos los parámetros los regimos por la Biblia. Y yo le decía incluso a algunos hermanos del mensaje, yo les decía a los hermanos del mensaje, ustedes son sola escritura, ustedes son solo Biblia, y ellos decían que sí, sí, por supuesto. Pero yo me he dado cuenta que en realidad no es así, no es así. ¿Por qué razón? Porque en el mensaje podemos tener la cita donde dice, ¿Sabía usted que si su esposa se corta el pelo, usted se puede divorciar de ella? Eso está en el mensaje, en muchas partes está en el mensaje. En ninguna parte de la Biblia sale eso. En ninguna parte de la Biblia sale eso. Que el hombre tenga derecho a divorciar a su mujer por cortarse el cabello. En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces yo no podría decir, yo voy a hacer entonces de esa forma porque está en los folletos. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que regir en solo lo que sale en la Biblia. En solo lo que sale en la Biblia. Es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Pero los hermanos que han hecho eso de divorciarse porque su esposa se cortó el pelo, no son solo Biblia, no son solo escritura. Pero ellos dicen, es que ¿sabe por qué lo hice? Porque lo dijo mi profeta y mi profeta es la voz de Dios hablándome. Es la propia voz de Dios. Entonces yo le dije, entonces cada vez que habla su profeta, que habla el hermano Abraham, ¿siempre fue Dios hablando? Y me dijeron, sí, pues, si eso es un profeta. Entonces yo le comento, entonces cuando el hermano Abraham mintió ante el abogado, era Dios mintiendo. Ay, ahí quedan tartamudeados, etcétera, etcétera. No, tenemos que hacer la diferenciación y tenemos nosotros que tomar. Hay algunos que me dicen, hermano Germán, ¿usted no cree el mensaje? Y yo digo, no, 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 esperen. En cuanto a las predicaciones del hermano Abraham, yo creo todo, pero todo aquello que tiene respaldo bíblico. Todo aquello que tiene respaldo bíblico, yo lo creo. Por ejemplo, que el zodiaco sea una Biblia, no tiene respaldo bíblico, por lo tanto, yo lo digo a viva voz que eso yo no lo creo. Que las pirámides sean una Biblia, no tiene respaldo bíblico, entonces yo no lo creo. Entonces, podemos decir que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el cual nos guiaría justamente a la palabra, a la escritura. No podemos nosotros ser como los mormones o como los de Elena de White, que ellos son creyentes de su referente humano, es su referente humano. Y incluso una vez una hermana familiar mía, yo estuve hablando en una ocasión con unos mormones, etcétera, y los mormones me quisieron dar el libro del mormón. Y yo dije, estimado, no es necesario, si quiero yo leerlo, indagar en eso para descubrir ciertas cosas, yo puedo descargarlo. Y dijeron, no, por favor, acéptelo, si tenemos uno para usted. Ya, está bien. ¿Por qué lo voy a rechazar o algo por el estilo? Ya, deme su libro nomás. Entonces una familiar decía, se dan cuenta, así también mismo son los adventistas. Que ellos, pues, después uno abre su cajón, un cajón que tenemos en la casa, y después que te recibimos visita de los adventistas, encontramos nosotros un folleto de adventistas. Bueno, o sea, es lo que ellos están en ello. Pero después este familiar me dijo, oiga, qué lástima que nosotros, cuando usted habló con ellos y ellos le entregaron el libro del Mormón, qué lástima que usted no le entregó un mensaje, porque así hubiese sido como un intercambio. Y yo comento, yo dije, yo nunca he evangelizado dando un mensaje. Yo nunca he evangelizado dando un mensaje, dando un folleto, etcétera, porque, o si no, estamos haciendo lo mismo que los mormones, lo mismo que los adventistas, lo mismo que hacen los testigos de Jehová. Oiga, una atalaya, tome, una atalaya, tome aquí. El mensaje está haciendo lo mismo, toma un folleto,
toma un folleto, toma una cinta, toma un MP3. Yo le dije a los mormones, ¿saben algo? La diferencia entre ustedes conmigo es que ustedes vienen con el libro del mormón, pero yo tengo mi Biblia aquí. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. La diferencia que yo le digo a los hermanos del mensaje, ¿sabe qué hermano del mensaje? Usted viene con su folleto ahí, usted tiene su folleto, pero yo acá tengo mi Biblia. Yo acá tengo mi Biblia y con esto me defiendo. ¿Y saben qué, hermanos? Eh, Esta está siendo la estructura de nuestra iglesia. Somos poquitos, es verdad, pero nosotros verdaderamente hemos regresado a la palabra. Hay algunos que dicen, el mensaje nos vuelve a la palabra, porque eso sale en cita, vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Resulta ser de que los que leyeron eso en el folleto se quedaron con el folleto. Sí, vuelvan a la palabra, sí, el folleto decía, vuelvan a la palabra, pero no volvieron a la palabra. Me he dado cuenta de hermanos del mensaje que no conocen su Biblia. Entonces, verdaderamente, volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia. Porque aquí tenemos nosotros la revelación de Dios. Aquí está la revelación de Dios. La revelación general la tenemos en la creación, pero acá en la Biblia tenemos nosotros la revelación de Dios. Así que terminamos hoy día, hermanos, con la revelación general, creación, y después yo creo que, bueno, como en menos materia, vamos a ver la revelación de historia. Eh, bueno, no es que sea, eso es parte de la revelación general, la historia y también la antropología. En contexto, ¿por qué la historia tiene que ver con temas de revelación general? Porque, estimados, si se hubiesen borrado todos los libros de la Biblia, todos los escritos, si hubiese habido un cataclismo, incluso la guerra mundial, si se hubiese borrado todo eso, hubiesen borrado los papeles, etcétera, etcétera. Nosotros, si no, eso no hubiese pasado de generación en generación, ¿cómo nosotros hubiese llegado a nosotros una Biblia? ¿Cómo hubiese podido ser? Entonces la historia, la generación en generación, eso influye también en nosotros. Que usted críe a un bebé y inmediatamente usted dice, ¿sabe que existe Dios? Mi propio hijo no conoce el bien y el mal, pero él sabe y dice, ah, Dios ayúdeme, Dios, cuando estamos jugando, etcétera, y él se quiere lanzar de algo, dice, ay, Dios ayúdeme, que no me caiga, que no me pase nada. O sea, nosotros mismos le estamos creando en él una fe en Dios, nosotros mismos. Entonces, justamente eso pasa de generación en generación. Estoy seguro de que a pesar de que nuestros padres hayan vivido quizás una clase de vida distinta, algo por el estilo, en algún momento escucharon algo de Jesús o en algún momento escucharon algo de Dios. Y eso es porque es historia, es algo que conoce el común de la gente. Y si alguien va, usted va y le habla a una persona, usted vaya a Dios, vaya a Jesús, y las personas dicen, sí, sí he escuchado de él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo escucharon de él? Porque cosas se va comentando de generación en generación. Así que bueno, ahí vamos a continuar en otros cultos con respecto a lo que seguimos, con respecto a la revelación general. Y después pasaremos a la revelación especial. Dios les bendiga grandemente.